Extremo Channel, el canal que te mueve. Buenos días, amigos televidentes, le habla el doctor Gabriel Morales de su programa Medicina al Día. Hoy vamos a hablar del Papa Nicolau convencional versus Papa Nicolau de base líquida. El Papa Nicolau, que fue una técnica que se inventó el doctor George Papanicolaou en 1940 para detectar el cáncer del cervix y las neoplasias premalignas del cuello del útero. De ahí hacia acá se han salvado muchas vidas con ese invento que hizo George Papanicolaou. Papanicolaou, un médico patólogo francés muy bueno, que describió esta técnica por primera vez en el 1940 y se ha venido usando hasta nuestros días para detectar el cáncer del cervix y las lesiones precancerosas del cervix. Hoy en día ha surgido otro nuevo Papa Nicolau diferente, un poco más moderno, que se llama Papa Nicolau en base líquida, que el primero que se inventó de los Papa Nicolau en base líquida fue el Timprex, un Papa Nicolau que es un poco más automatizado que el Papa Nicolau convencional y que se ha venido usando en los últimos años porque ha dado muy buenos resultados. El Papa Nicolau, desde su época que se inventó, el objetivo que tenía era prevenir el cáncer del cervix, porque si se hacían Papa Nicolau a tiempo adecuado y se detectaban lesiones a nivel del cervix, se podían tratar a tiempo esa paciente y podíamos evitar que esa paciente vaya a morir por un cáncer cervical. Tenía una ventaja, o tiene muchas ventajas. Entre todas esas ventajas que tenía era que era un método de aplicación masiva. Es un método que se podía realizar a múltiples y múltiples de pacientes. Otras ventajas que tiene es que es barato, económico, ¿verdad? Bien económico, porque los materiales que se usan son fáciles de conseguir. Entonces por eso es muy económico, asequible a la mayoría de la población. Pero tenemos que tener pendiente que todo lo bueno también hay que ver, no somos perfectos, que algo de malo tiene. El Papa Nicolau convencional tiene la desventaja de que tiene un 15% de falsos negativos. ¿Qué quiere dejar dicho un 15% de falsos negativos? Quiere decir que de cada 100 pacientes que se realizan el Papa Nicolau convencional o el Papa Nicolau normal que venimos haciendo desde hace muchísimos años, hay 15 de esas pacientes que, aunque el Papa Nicolau diga que está normal, puede haber problema en esa paciente. O sea, hay 15 pacientes que, aunque tengan el problema, el Papa Nicolau no lo detecta, y esos son los falsos negativos. Un 15% de las pacientes que se realizan el Papa Nicolau normal puede dar fallo, puede decirme que no tiene nada, aún teniendo esa paciente un problema. Es el falso negativo, es el fallo que tiene el Papa Nicolau normal o convencional. ¿Por qué ese Papa Nicolau puede tener un 15% de falso negativo? Un 15% de que usted tenga un problema y no se lo detecte. ¿Por qué? Hay varias razones. Una de las razones es que ese Papa Nicolau lo tomamos con un Cytobru y una espátula de aire. Y se ha demostrado que cuando nosotros tomamos la muestra del Papa Nicolau del cuello, del útero, de la mujer, con ese espátula de aire y con ese Cytobru, cuando la pasamos al portaobjeto, es una cosita de cristal que ahí extendemos la muestra que cogemos con la espátula de aire y el Cytobru, puede ser que de la muestra que tomemos del cuello solamente pasemos hacia el portaobjeto un 20% de las células que tomemos con el Cytobru y con la espátula de aire. O sea que un 80% de las células se queda en el material que yo tomé la muestra, en los equipos que usé para tomar la muestra. Entonces, eso ocurre con el Papa Nicolau convencional. Que cuando yo tomo la muestra con mi espátula de aire a nivel del cuello o con mi Cytobru, y cuando lo voy a pasar al portaobjeto,
nada más pasen el 20% de las células que yo cogí del cuello, porque el 80% se quedan en la espátula y en el citoro. Entonces eso me va a dar una posibilidad de falso negativo. Otra cosa por la que me puede dar falso negativo es que muchas veces cuando tomamos las muestras del cuello con la espátula y el citoro y la pasamos al portajeto, eso viene con secreción vaginal, con flujo vaginal, con células muertas vaginales, con moco cervical, a veces hasta con sangre. Entonces todos esos residuos inflamatorios, sangre, moco, pueden obstruir las células, pueden tapar algunas células que quizás tengan problemas y no las podemos ver bien porque porque el moco lo está ocultando, o la secreción vaginal la está ocultando. Entonces cuando el patólogo va a leer el Papa Nicolau, cuando pone la lámina y está mirando con el microscopio esa área donde hay mucha sangre, donde hay mucha secreción, él no ve muy bien ahí, y entonces si hay una célula que tiene problemas no la va a poder identificar bien, y por todo eso vienen los falsos negativos. Por eso es que vienen muchas veces Papa Nicolau que están normales y realmente no están normales, esa paciente tiene un problema. Esas son las desventajas que vemos en el Papa Nicolau convencional. Muchas veces también el Papa Nicolau convencional no podemos guardar la muestra por mucho tiempo, inmediatamente tomemos la muestra, tenemos que fijarla rápidamente para que no se nos vaya a dañar la muestra y nos vaya a dar falsos negativos. Lo bueno que tiene el Papa Nicolau convencional es el que es económico, que es barato y que puede llegar a la gran cantidad de población. Eso tiene de bueno. Tiene una efectividad de un 85%, o sea, tiene una posibilidad de un 85% de que ese Papa Nicolau, si usted tiene un problema, se lo detecte, y un 15% de que falle, de que no le detecte el problema. Pero tiene ventaja, decíamos, que es que se puede realizar a una población bien grande, porque es bien económico, es asequible a la mayoría de la población, porque es bien económico, muy barato. ¿Por qué? Porque los materiales que se usan para realizarlo son baratos, y por eso es que el Papa Nicolau sale barato, el Papa Nicolau convencional. En Estados Unidos, en la época de los 70, 80, casi llegando a los 90, hubieron muchas demandas médicas. Hubieron muchas demandas médicas en Estados Unidos por problemas de Papa Nicolau. En los años 70, en los años 80, casi llegando a los 90. Mucha demanda en Estados Unidos por Papa Nicolau, que decían que la paciente no tenía nada y después resulta que la paciente aparecía con un cáncer. Entonces cuando eso ocurría, venían los problemas de demanda. En Estados Unidos hubo un número muy alto de demanda por ese problema, lo que originó que se hiciera una gran investigación en el área de la salud, principalmente en el área del laboratorio de Papa Nicolau, para ver qué estaba pasando, qué se podía hacer para corregir esto, porque muchos pacientes que iban a la consulta se hacían el Papa Nicolau y decía que estaba normal, y el año que viene la paciente tenía un cáncer. Eso no es posible. Entonces quiere decir que hubo una mala interpretación de ese Papa Nicolau, que cuando se leyó hubo un error en ese Papa Nicolau. Y eso es por lo que yo le decía que el Papa Nicolau convencional tiene un fallo de un 15%, y por eso. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a aparecer muchos casos así de pacientes que el Papa Nicolau salía normal, sin embargo tenían un problema, y entonces comenzaron a investigar y a ver cómo mejoraban, cómo tomaban la muestra del Papa Nicolau, cómo leían la muestra del Papa Nicolau. Comenzaron hasta a ponerle la cantidad de Papa Nicolau que debía leer un patólogo al día para evitar los errores. Se siguieron las investigaciones, muchas investigaciones siguieron, y entonces en el 1996 se inventaron en California, un laboratorio en California, se inventa el Papa Nicolau en base líquida, que es un Papa Nicolau que tiene realmente mucha ventaja en comparación con el Papa Nicolau convencional. El Papa Nicolau en base líquida, la muestra se toma y va en un frasco de líquido, se toma con una escobilla, se toma la muestra del cuello, y entonces esa escobilla usted la lava bien en ese líquido. Entonces usted va a tener en ese líquido todas las células que usted tomó del Papa Nicolau. No como en la otra, le decía que se quedaba el 80% en los utensilios de la muestra. Aquí no,
Aquí cuando usted toma la muestra casi el 100%, porque usted lava varias veces el escobilla en el líquido, entonces todas las células se desprenden, entonces la muestra ahí es bien buena. Ahí casi no se quedan células con la toma de la muestra. Vamos a recibir esta llamada. Buenas. Buenas. Sí. Se cayó la llamada. Entonces, con este Papa Nicolau en base líquida, cuando usted coge un cepillo especial que hay y usted coge la muestra, entonces va usted en el líquido y enjagua bien ese cepillo, entonces todas las células quedan ahí. Entonces, por eso es que la muestra es mejor en el Papa Nicolau en base líquida. ¿Tenemos la llamadita? Se cayó la llamada. Entonces, eso hace que cuando tomemos la muestra sea más efectiva con el Papa Nicolau en base líquida. ¿Qué otra ventaja vamos a ver en Papa Nicolau en base líquida? Como las células y todas las muestras que tomamos van en un líquido, esas células van lavadas, no van a tener moco, sangre, secreciones inflamatorias. Todo eso va a quedar eliminado porque eso va a ir en un líquido. Entonces esas células van a ir lavadas, limpias. Entonces cuando la veamos al microscopio, vamos a ver una célula completamente limpia, que no tiene moco, que no tiene secreción. Y cuando la veamos, la vamos a ver clara, bien clara. High definition, como yo digo muchas veces. Entonces, es difícil que el patólogo cometa error, porque él va a estar viendo algo bien limpio, bien claro, que no ocurre cuando hacemos el Papa Nicolau convencional, que decíamos que a veces tiene moco, que a veces tiene sangre, que a veces tiene secreciones inflamatorias y nos impide ver bien. En este caso no, porque todo ese moco, la secreción, el flujo se queda en el líquido, y la célula que cogemos ahí, esa muestra que va en ese frasco, va a una centrífuga, a un aparato especial que centrifuga esa muestra, y entonces de ahí se sacan las células limpiecitas, bien lavadas, y la van al portafolio. Cuando la miramos al Papa Nicolau, al microscopio, son unas células que están completamente limpias y pueden verse claramente, y es difícil que tenga falsos negativos. El Papa Nicolau base líquida tiene una posibilidad de negativo aproximadamente de un 1%. Es bien efectivo. Tenemos una llamadita. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Sí, le escuchamos. Cada vez que yo veo una mujer haciendo el Papa Nicolau. Ok, sí. Una mujer debe hacerse Papa Nicolau normalmente cada año. Ahora, si es una mujer que tiene muchas infecciones frecuentes, se lo recomendamos cada 6 meses. Si es una mujer que casi no le da infección, que no tiene antecedentes en la familia de cáncer, ni nada, no tiene antecedentes de infección por el HPV, esa paciente se puede hacer su Papa Nicolau cada año. Una paciente que le da mucha infección, que hay antecedentes de cáncer en la familia, que le ha dado infección del virus del papiloma humano, esa paciente recomendamos que se haga su Papa Nicolau cada 6 meses. Entonces, un Papa Nicolau base líquida, yo decía que tenía una efectividad de 99% y tenía un fallo de un 1%. Un 1% de posibilidad de que tiene que falle el Papa Nicolau en base líquida, porque todo se ve más claro, bien nítido, sin interferencia. Tiene una ventaja bien grande, un 99% de efectividad, mientras que el convencional tiene una efectividad de 85% y un 15% de fallo. Esto es bueno que los pacientes lo sepan, porque ¿cuál de los dos me hago? Realmente el Papa Nicolau líquido es el mejor. El problema que tiene el líquido es que es más costoso, ¿no? Porque cuando usted se hace el líquido, usted tiene una posibilidad de que se detecte el problema, si tiene algún problema, de que se detecte en un 99%, un 1% de fallo. Si usted se hace el Papa Nicolau convencional, usted tiene una posibilidad de fallo de un 15% y un 85% de posibilidad de que le detecte el problema. Pero la desventaja que tiene el líquido es que es costoso. Es muy costoso en comparación con el convencional, que es un Papa Nicolau barato, económico, que se lo fácilmente asequible a la mayoría de la población. Entonces el líquido no tiene esa facilidad, porque es un poquito más costoso. Hay personas que no se lo van a poder realizar porque cuesta un poquito más. Por eso no se ha eliminado el Papa Nicolau convencional. No lo podemos eliminar todavía, no se puede eliminar porque todavía el costo del Papa Nicolau en base líquida está muy alto y no es asequible a toda la población.
porque los materiales que se usan, el líquido, el frasco, los materiales para procesar, los equipos para procesar el Papa Nicolau en base líquida son costosos todavía, y por eso todavía el Papa Nicolau en base líquida sigue siendo caro. El convencional